Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un pequeño análisis sobre una resolución del Tribunal Fiscal relacionado a reparos de rentas de cuarta categoría, renta de fuente extranjera e incremento patrimonial no justificado de un personaje muy conocido aquí en el Perú, y lo pueden ver en la diapositiva: Vladimiro Montesinos Torres. Algo breve para iniciar este análisis de lo que señala esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2003. El señor Vladimiro Montesinos Torres fue detenido, estuvo aislado, eh, por lo que todos los peruanos conocemos. Al ser detenido en la base naval por haber sido cómplice de Alberto Fujimori, un procurador ad hoc ordena a la administración tributaria que le inicien un procedimiento de fiscalización. Eh, ¿Pero por qué? Por un presunto, y textualmente lo señala la RTF, presunto, presunta defraudación tributaria al erario peruano. Es por esa razón que le inician una fiscalización y de un determinado periodo, correcto, inician con el año 2000 y van retrocediendo desde el año 1996. En un video anterior di a conocer una RTF que estaba relacionada a la cónyuge de Vladimiro Montesinos Torres. A raíz de esta orden del procurador es que le inician no solamente a él, le inician a su esposa y a una serie de personas vinculadas a la corrupción de Vladimiro Montesinos Torres y Alberto Fujimori. Estas resoluciones del Tribunal Fiscal son poco conocidas, casi nadie lo conoce aquí en el Perú. Yo, analizando algunas resoluciones, extrayendo algún tipo de información que necesitaba ahondar, tanto de renta de fuente peruana, de cuarta categoría, de incremento patrimonial no justificado, me di con estas resoluciones, que lo pueden encontrar en la página web del Tribunal Fiscal. Y aquí yo les dejo el número de resoluciones para que lo puedan ubicar, descargar y leer. Y vean que lo que aquí se está señalando es 100% lo que está incluido en la propia resolución del Tribunal Fiscal. Bueno, un pequeño resumen adicional es que este personaje, estando detenido, él y sus abogados enfrentan esta fiscalización. Luego de la fiscalización, que se inicia el año 2000 y van retrocediendo hasta el año 1996,
SUNAT finalmente determina obligaciones tributarias dejadas de pagar, dejadas de determinar, o mejor dicho, no declaradas, a raíz de toda la información también que la Fiscalía proporciona y la Administración Tributaria solicita a la Fiscalía. Obviamente, este contribuyente con sus abogados realizan las reclamaciones correspondientes a esas resoluciones de determinación y a sus resoluciones de multa vinculadas a esta determinación que finalmente SUNAT realizó a estos 5 periodos. Posteriormente, SUNAT declara infundado todos sus reclamos y Vladimiro Montesinos Torres con sus abogados apelan ante el Tribunal Fiscal. Y lo que hace, adelantándome al final, pero es importante ver todo lo que sucedió y todo lo que ha contemplado el Tribunal Fiscal, sus vocales, en esta resolución, y que estoy seguro los va a sorprender, como lo ha hecho conmigo. Yo no tenía ni el 5% de todas las cosas que edificaron Vladimiro Montesinos y sus cómplices. Aquí van a encontrar nombres muy conocidos o que lo hemos escuchado en algún momento. Se van a sorprender. Aquí muestro información actual de empresas vinculadas y que se mencionan en esta RTF. Y se van a dar cuenta que hay deudas millonarias que no se han pagado. Y que seguramente después de esta publicación, de que se haga pública, pues lo que va a proceder la zona seguramente lo va a desaparecer de su información, de su plataforma, de su página web. Es lo más probable. Estoy casi seguro, ¿no? Que así va a ser. Pero como les repito, todo lo que ustedes conocen o de lo que conocemos de la historia de esta red de corrupción, va a quedar pues en su mínima expresión de lo que conocemos. Y aquí sí van a conocer de cómo se orquestó y de estas cuentas millonarias, 10, 100, 50, 500 millones es poco. Aquí se van a dar cuenta la cantidad de dinero que posiblemente salió del erario nacional. Bueno, sin más preámbulos, vayamos al tema de fondo, que es analizar aspectos tributarios de esta resolución.
que está vinculado a reparos en renta de cuarta categoría, reparo a la deducción del 20%, eh, que tiene como derecho los que perciben rentas de cuarta categoría, rentas de fuente extranjera y relacionado a incremento patrimonial no justificado que se le imputó al señor Vladimiro Montesinos Torres. Se trata de la RTF 04914 de la Sala 4 del año 2003. En la siguiente diapositiva, bueno, este va a ser el tenor de aquellas RTFs analizadas desde el punto de vista que sea, desde renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, la que sea, la que SUNAT haya reparado a determinado funcionario público. Es la RTF, la 04914 de la Sala 4 del año 2003. Bueno, veamos lo que dice esta RTF. En primer lugar, esta fiscalización fue por el impuesto a la renta del señor Vladimiro Montesinos, ¿no? La procedencia de esta resolución en la ciudad de Lima. En, en la parte introductoria, ¿no? Vista los vocales del Tribunal Fiscal, vista la apelación interpuesta por, obviamente, en las resoluciones borran, ¿no? Borran el contribuyente vinculado a esta RTF. Pero como los textos son amplios, pues parece que no se dan el tiempo suficiente o el tiempo les es escaso también y no pueden borrar en todo el texto dicha información, por lo que en alguna de las páginas se encuentra eh, el nombre, ¿no? El nombre y su vinculación del señor Vladimiro Montesinos Torres. Así que eso, que no les quede la menor duda, que aquí lo vamos a tratar y aquí lo van a revisar, lo van a leer y el que quiere lo va a descargar y lo va a leer detenidamente, ¿no? Es un caso complejo, interesantísimo porque le puede ser aplicable a cualquier contribuyente que esté vinculado a este tipo de impuestos. Y algo muy especial que quiero ir adelantando, cuando se trate de sociedades conyugales. Miren qué importante tener en cuenta, dominar el aspecto de qué es una sociedad conyugal y los aspectos tributarios de de las sociedades conyugales. Cómo se pueden ver envueltos la cónyuge o el cónyuge por actividades ilícitas de uno de ellos. O, si no queremos decir ilícito, rentas omitidas y por no cumplir algunas formalidades para una atribución correcta, de acuerdo a lo establecido en la ley del impuesto a la renta. Porque de eso se trata, amigos. Impuesto a la renta. Bueno, acompáñenme a la lectura. Vista la apelación interpuesta contra la resolución de intendencia emitida el 8 de julio del año 2002,
por la Intendencia Regional Lima de la SUNAT, que declaró infundado el reclamo formulado contra las resoluciones de determinación de los ejercicios 1996 al año 2000 y a las resoluciones de multa por declarar cifras o datos falsos en ese entonces, ¿no? Ya había este tipo de sanción, declarar cifras o datos falsos en la determinación de la obligación tributaria. Aquí recuerden muy bien, la resolución de multa es por declarar cifras o datos falsos, falsos en la determinación de la obligación tributaria del impuesto a la renta por los periodos antes señalados. En el recuadro de color rojo se señala que el recurrente sostiene que su condición de detenido por mandato del órgano jurisdiccional, sujeto a diversos procesos penales en un establecimiento penal militar, le impidió el ejercicio de su derecho de defensa, pues no pudo acceder a los documentos requeridos por la administración, toda vez que los mismos se encuentran incautados en el Poder Judicial o no se le permite disponer de ellos, al someter a sus abogados a diversos actos de hostilización, siendo impedidos de alcanzarle la poca documentación con la que puede contar. El siguiente párrafo de color azul, que indica que si bien se ha entrevistado con sus abogados, ello fue para la realización de diligencias en diversos juzgados penales y en el Ministerio Público, no siendo exacto que tenga la posibilidad de designar a un apoderado, pues su solo apersonamiento no garantiza que pueda disponer de la documentación solicitada, al serle materialmente imposible acceder a ella, siendo además que la presentación de recursos ante distintos juzgados penales no prueba que exista una defensa, puesto que los escritos son de apersonamiento y oposición a diligencias o tachas de testigos, hecho distinto a la presentación de documentación o pruebas de descargo, máxime si el tiempo que pasa con sus abogados defensores es en diligencias judiciales, las que son de tal cantidad y magnitud que le resulta imposible de ejercer su derecho de defensa dentro de los parámetros internacionales. O sea, el señor Vladimiro Montesinos dice, me van a fiscalizar, no puedo atender la fiscalización, me es imposible presentar todos los descargos para acreditar que él estaba haciendo las cosas bien. En otro de los párrafos siguientes, aquí en el cuadro de color naranja, que por su parte la administración señala que como resultado de la fiscalización iniciada mediante el requerimiento, determinó omisiones al impuesto a la renta del recurrente de los ejercicios 1996 por 109.000 soles, 1997, año 1997 por 6,5 millones, en el año 1998 una omisión de 2,5 millones. En el año 1999, lo que la SUNAT
determinó, fue una omisión de 10.5 millones. Y en el año 2000, una omisión de casi 7 millones de soles. Eso es lo que ha determinado, según la SUNAT, en su fiscalización. Omisiones desde el año 1996 al año 2000. Fíjense, desde entonces estamos hablando de millones de soles, de hace más de 20 años. Una barbaridad. Como consecuencia de reparos al impuesto a la renta de cuarta categoría por los ejercicios ya mencionados. Otra de las rentas es quinta categoría, rentas de fuente extranjera e incremento patrimonial no justificado por dichos ejercicios, precisando que las omisiones acotadas al contribuyente por los dos últimos conceptos, es decir, fuente extranjera, rentas de fuente extranjera e incremento patrimonial, corresponden, o sea, esas omisiones que ha determinado la SUNAT corresponden al 50% del monto determinado en el procedimiento de fiscalización. Toda vez que al no haber ejercido la opción a que se refiere el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, debía imputársele a su cónyuge el saldo restante. O sea, lo que aquí ha determinado es solamente el 50%, ¿ah? Pero, ojo, relacionado a las rentas de fuente extranjera y al incremento patrimonial no justificado. Lo que está imputándole aquí solamente es el 50% de lo que encontraron. Los otros 50%, ¿a quién se lo imputaron? El video anterior hemos analizado que el 50% se lo imputaron a la cónyuge, a su esposa de Vladimiro Montesinos Torres. Y acá lo indica. ¿Por qué? Por no haber ejercido la opción a que se refiere el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta. Vamos a analizar qué es lo que dice el artículo 16 de la ley del impuesto a la renta. Ojo, su cónyuge, aquí estamos hablando de cónyuges, una sociedad conyugal. Sigamos en el párrafo de color amarillo, que refiere que durante el lapso de la fiscalización, el recurrente recibió y conferenció con sus abogados, es lo que establece ya la SUNAT, la posición de la SUNAT. Aquí están pidiendo los alegatos de la administración tributaria. Presentó escritos y recursos acompañados, en algunos casos, de documentación sustentatoria firmados por él mismo y por sus abogados, con quienes delegó su representación con amplias facultades. Y que si bien respecto del procedimiento en materia de autos, durante la fiscalización el recurrente no presentó ningún documento que desvirtuara los reparos efectuados. Ojo, no presentó ningún documento que desvirtúe los reparos que la administración tributaria le había determinado, alegando que ello se debía a la incomunicación de que era objeto entre el 3 de octubre de 2001 y el 3 de enero del 2002. Este presentó diversos escritos, recursos y documentos ante diferentes autoridades, con lo que queda acreditado que ejerció plenamente su derecho de defensa. Aquí la SUNAT dice: el señor ha estado ejerciendo plenamente su derecho de defensa. Aquí no se realizó ningún tipo de obstrucción a su derecho de defensa y al debido proceso. Que adicionalmente afirma
que en ninguno de los requerimientos emitidos el recurrente solicitó ampliación del plazo para cumplir con lo solicitado, y menos aún con una postergación de los plazos otorgados, y que el recurrente no se encontraba incomunicado, sino que contaba con la asistencia de sus 4 abogados y podía recibir y enviar documentos fuera del establecimiento penal en donde se encuentra recluido, por lo que no existe nulidad alguna en el procedimiento de fiscalización llevado a cabo. Pretendía lo que aquí indica. Lo que quería es que el procedimiento de fiscalización se declare nulo. ¿Por qué? Porque no se estaba cumpliendo con el debido proceso ni se le había otorgado las garantías para que otorgue su derecho de defensa. El párrafo de color verde, que de lo actuado se tiene que mediante carta del 5 de noviembre del año 2000, el procurador público del Estado solicitó a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria que iniciara una investigación contra el recurrente, así como contra los que resultaran responsables por el delito de defraudación tributaria en agravio del Estado. El procurador del Estado es que solicita a la SUNAT una investigación por delito de defraudación tributaria. Entonces, conozco muy poco el tema penal. Sé que actualmente tienen esas facultades los fiscales, pero incluso la propia SUNAT, al fiscalizar, por eso tenemos una ley penal tributaria, cuando encuentre indicios de evasión tributaria, entre otros eh, indicios, los funcionarios de SUNAT pueden comunicarle a la fiscalía, al área correspondiente, que producto de su fiscalización han encontrado o están encontrando, incluso porque puede ser dentro del proceso de fiscalización, indicios, por ejemplo, lavado de activos, defraudación tributaria, ¿no? Está obligada la administración tributaria a hacerlo. ¿Para qué? Para denunciar a estos malos contribuyentes, a estas personas que están cometiendo un delito y la fiscalía pueda iniciarle instrucción inmediatamente, una investigación. Pero lamentablemente los funcionarios de SUNAT no se comprometen. Todo se queda ahí. ¿Cómo? Ya todos saben, todos sabemos cómo se maneja ahí, ¿no? Por eso es que, oh sorpresa, ningún caso es producto de una comunicación previa de la administración tributaria y tampoco de la fiscalía. Viceversa, nada, no hay una comunicación fluida. En el Perú no funciona absolutamente nada cuando ambos están obligados a hacerlo. Sus funcionarios están obligados, pero no lo hacen. ¿Por qué? Son personas inteligentes y creo que ya se dieron su respuesta. Y lamentablemente
tenemos un sistema que no se hace cumplir. Sigamos. Al haberse delito de defraudación tributaria en agravio del Estado, al haberse descubierto 4 cuentas bancarias abiertas en 3 entidades del cantón de Zúrich a nombre del recurrente, las cuales fueron bloqueadas en el marco de una investigación penal abierta por sospecha de lavado de dinero. Lavado de activos ahora, ¿sí? Fueron bloqueadas esas 4 cuentas. Luego, que en ese sentido la Administración, sobre la base de la carta de presentación, inició un procedimiento de fiscalización al recurrente por sus obligaciones tributarias de los periodos ya antes mencionados, ampliando posteriormente a los ejercicios 96 al 98, ¿no? De fecha 20 de noviembre del 2000, 31 de julio, bueno, estas son las fechas emitidas sus requerimientos. Luego, en el siguiente párrafo, acá me adelanto, este artículo 81 que menciona, ¿no? Que al respecto cabe indicar que conforme lo dispuesto en el artículo 81 del texto único ordenado del Código Tributario, este ha sido ya derogado en el año 2002, ¿no? Justo, mira, más o menos cuando se inició el procedimiento de fiscalización. Eh, bueno, ¿no? Estas coincidencias. La Administración Tributaria suspenderá su facultad de verificación o fiscalización respecto a cada tributo. Bueno, antes entiendo aquí que había la posibilidad de que si la SUNAT no encontraba elementos de evasión, ¿no? De evasión de impuestos, pues podía suspender su fiscalización. ¿Ok? Y bueno, todo relacionado a ese artículo, ¿no? De la facultad que tenía la SUNAT en ese entonces. Veamos lo siguiente. El siguiente párrafo se señala que habiendo quedado establecido que la fiscalización tributaria del recurrente se inició como consecuencia de la existencia de indicios del delito de defraudación tributaria, resulta de aplicación la excepción contemplada en el último párrafo del artículo 81 del Código Tributario antes glosado, por lo que la Administración se encontraba facultada en el presente caso a verificar los ejercicios o periodos no prescritos. Que ahora bien, como resultado de la fiscalización efectuada, como resultado, la Administración determinó omisiones respecto al impuesto a la renta de personas naturales de cargo del recurrente por las sumas de 109.000 que ya hemos mencionado anteriormente. Los mismos que se procede a analizar a continuación. Aquí ya los vocales del Tribunal Fiscal son los que van a pasar a analizar cada renta, cada omisión determinada por la Administración Tributaria. Empecemos con las rentas de quinta categoría, que es lo que se señala. A ver, en el párrafo de color melón, se indica, en cuanto al reparo por rentas de quinta categoría, se debe señalar que los folios que obran las cédulas de determinación final del impuesto a la renta de los ejercicios 1998, mediante las cuales la Administración determina reparos ascendentes a 6.360 soles, 12.000 soles, 9.000 soles, respectivamente, por los importes mensuales percibidos por concepto de apoyo alimentario y apoyo movilidad. Apoyo alimentario y apoyo movilidad. En dichos años, ¿no?
Luego, los referidos ingresos fueron determinados por la Administración a partir de la información remitida por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el oficio, al que se adjunta la información proporcionada por el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional mediante, o sea, también le proporcionó el jefe de inteligencia, ¿no? Un oficio en el que se le da cuenta de la remisión, entre otros, de un legajo en copias correspondientes a otros conceptos pagados al recurrente entre 1998 al 2000. Bueno, luego se hace una breve reseña del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta relacionadas a las rentas de quinta categoría, que se consideran rentas de quinta categoría y que no, lo que establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Cuando se le otorgan sumas como condición de trabajo o no. Todos sabemos que lo que son condiciones de trabajo, pues no forman parte de quinta categoría, ¿no es cierto? Luego concluye, luego se establece, ¿no? Sobre el particular, aquí en el párrafo, cabe indicar que de acuerdo a lo informado por el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional mediante el oficio del año 2001, el recurrente se encontraba incluido en la planilla de trabajadores del Servicio de Inteligencia Nacional perteneciente al sector Presidencia del Consejo de Ministros en los ejercicios 1998 a 2000. Conforme se puede verificar de la planilla única de pago de remuneraciones, desempeñándose como asesor del gabinete de asesores de alta dirección del referido servicio, nombrado según Resolución Suprema, la 279 del año 96, realizando funciones tales como proponer, miren cuáles eran sus funciones de Vladimiro Montesinos. Proponer al jefe del SIN alternativas de política de asuntos relacionados a los campos político, económico y psicosocial. Aquí están los famosos psicosociales. Participar por delegación del jefe de SIN en comisiones y o reuniones de carácter nacional e internacional en asuntos de su competencia. Emitir opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y las demás funciones afines al cargo así que le asignase el jefe del SIN, entre otras, por lo que se encuentra acreditada la existencia de vínculo laboral entre la recurrente y su empleador, Servicio de Inteligencia Nacional, al haber prestado servicios de manera personal, de forma remunerada y bajo relación de dependencia. Luego indica que en función de ese vínculo laboral, en su calidad de asesor de alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, era asesor de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional. El recurrente percibió ingresos por conceptos de apoyo alimentario y apoyo movilidad, materia del reparo. Simplemente no los había consignado en su declaración anual y había percibido estos ingresos, ¿no? Sí los había percibido. Por lo tanto, la SUNAT le repara estos importes. Luego simplemente hace una pequeña alusión del artículo 34, inciso A, de la ley del impuesto a la renta, a lo que se le excluye como concepto de renta categoría. Bueno, aquí hablan de que se excluye el concepto de rentas de quinta categoría aquellas cantidades abonadas al servidor por asuntos de servicio en un lugar distinto de su residencia habitual. Claro, si está en vías de comisión a un lugar donde no es su residencia habitual, eso no puede ser renta de quinta categoría, no son gastos de movilidad, de viáticos, ¿no? Es una obviedad. Entonces, pero en este caso no, se le asignaban estos conceptos sin que él trabajase en algún otro lado. Entonces, lo que resuelven aquí que esos eran renta de quinta categoría, era de su libre disposición, no es que necesitaba para gastarlo en otra zona, en otra ciudad, ¿no? Y eso es lo que se establece luego, ¿no? De la norma precitada. Se desprende que el impuesto a la renta pretende gravar aquellos conceptos que constituyen ingresos que sean de libre disposición de los perceptores de renta de quinta categoría, no así los que se abonen por consideraciones distintas a su labor en el lugar habitual,
como lo es el caso de los viáticos o movilidad cuando por razones realizadas ello sea requerido. Estando a lo expuesto, diciendo que no se encuentra acreditado en autos que los importes abonados al recurrente por los conceptos de apoyo de movilidad y apoyo alimentario han sido otorgados a modo de viáticos por el desempeño de su lugar en lugares distintos al de su residencia habitual, o que la labor realizada como asesor requiere el pago de movilidad porque la función así lo amerite. No obstante haber sido notificado para ello, procede confirmar la apelada en ese extremo, ¿no? Entonces, no está acreditado que esos importes hayan sido para que realice una labor en lugares distintos, ¿no? Pues forma parte de su renta de quinta categoría. ¿Ok? Rentas, analicemos la siguiente renta, renta de fuente extranjera. En lo que respecta a las rentas de fuente extranjera, se aprecia de autos que obran las cédulas de determinación del citado reparo por concepto de los intereses percibidos por los depósitos del recurrente en diversos bancos del exterior. O sea, tenía depósitos en el exterior. Ascendente, ojo, estos son solamente los intereses. Acá habla. El reparo es por concepto de intereses de depósitos que tenía el recurrente en el exterior, ascendentes a 6.926 en el año de 1996, 278.000 en el año 1997, casi 3 millones de soles en el año 1998, casi 5 millones de soles de intereses en el año de 1999, más de 7 millones de soles en el año 2000, conforme las copias de los estados de cuenta obrantes en auto, habiéndosele acotado por el reparo solamente el 50% de los mismos indicados. Esto es, el 50% de los importes ya mencionados. En aplicación del artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, correspondiente al 50%, ¿a quién? A su cónyuge. No obstante, el recurrente no declaró importe alguno por dicho concepto, o sea, no declaró su renta de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque nadie sabía que tenía depósitos en el exterior y que estos estaban generando intereses. Imagínense, los intereses siempre que uno gana, siempre han sido al borde del 1, 2, 3, 4, 5%. Fíjense en estos años donde ha percibido 2.600.000, 4.500.000, 7.200.000. Si esto es solamente el 3, 4%, el 100%, estamos hablando de casi 200 millones de soles para obtener este tipo de interés en el exterior para un simple empleado del SIN o de asesor del SIN. No obstante, el recurrente no declaró importe alguno por dicho concepto en los ejercicios, habiendo declarado solo en el año 1999 el importe de 35.000 soles. Imaginen. Sigamos. Al respecto, se debe señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley del Impuesto a la Renta, los contribuyentes domiciliados en el país sumarán y compensarán entre sí los resultados que arrojen sus fuentes productoras de renta extranjera. Y únicamente si dichas operaciones resultaran en una renta neta, la misma se sumará a la renta neta de fuente peruana, determinada de acuerdo a los artículos 49 y 50 de la ley. Sí, las personas naturales que perciban rentas de fuente extranjera, todos sabemos que las rentas de fuente extranjera no se categorizan, simplemente son rentas de fuente extranjera. Puedes tener bienes inmuebles allá,
depósitos y ganar intereses, recibir un alquiler, tener una empresa y recibir utilidades. Estas son rentas de fuente extranjera. Todas se le denominan a todo rentas de fuente extranjera. No se categorizan como las rentas de fuente peruana, como las rentas peruanas. No se categorizan en renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. No, eso ya todos lo sabemos. Ahora, y esas rentas se suman a las rentas personales que tienes aquí y tributan de acuerdo a la escala progresiva acumulativa de las personas naturales. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso no lo hizo. Entonces, estamos frente a una omisión de esos 200 millones de depósitos en el exterior. Imagínense, una barbaridad. Tenía intereses, ganaba por todas partes. ¿Cuál es el origen de ese dinero? Ah, no sé, vamos a ver más adelante, a ver en qué termina esto. Vamos a seguir analizando. ¿Ok? En tal sentido, no habiendo acreditado lo recurrente ni la declaración ni el pago del impuesto por las rentas de fuente extranjera, resulta procedente el reparo. Obvio. Ahora, ¿qué quería? ¿Qué pretendía Vladimiro Montesinos? Dice, no, un momentito, señores. Estas rentas de fuente extranjera le aplica la exoneración del artículo 19, inciso I. Oiga, el inciso I, artículo 19, solamente son para las rentas nacionales, pero él pretendía que le apliquen este artículo incorrectamente. Después, más adelante, se indica que no es posible, ¿no? Ahora, un tercer punto, analizado por los vocales del Tribunal Fiscal, es el incremento patrimonial no justificado. Incremento patrimonial no justificado. Veamos el incremento patrimonial no justificado. El artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por el Decreto Legislativo 774, establece que se presume de pleno derecho que los incrementos patrimoniales cuyo origen no puede ser justificado por el contribuyente o responsable constituyen renta neta no declarada por estos. Precisando que dichos incrementos patrimoniales no podrán ser justificados con donaciones que no cuenten en escritura pública u otro documento fehaciente. Y tampoco podrán justificarse con utilidades derivadas de actividades ilícitas. Conforme el artículo 92 de la citada Ley del Impuesto a la Renta, procederá a determinar de oficio el impuesto, de acuerdo con el Código Tributario, cuando compruebe la existencia de incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el contribuyente o responsable de conformidad con el artículo 52 de dicha ley. Luego, en el siguiente artículo, hace, digamos, una breve reseña de lo que establecía el artículo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta, relacionado al incremento patrimonial no justificado, ¿no es cierto? El cual se podría determinar sobre una base presunta en función a signos exteriores de riqueza, ¿no? Aquí es como es el caso del alquiler de casa-habitación, el valor estimado de la habitación y de fincas de recreo, vehículos, embarcaciones, caballerizas, de lujo, obras de arte, etcétera, ¿no? Por su parte, el artículo 59 ya
El reglamento de ley del impuesto a la renta, aprobado por decreto supremo, establece que tratándose de incrementos patrimoniales no justificados a que se refieren los artículos 52 y 92 de la ley, cuando el contribuyente en un ejercicio gravable no justifique los incrementos patrimoniales, la SUNAT determinará la renta imponible mediante acotación de oficio, para lo cual adicionará a la renta neta declarada el incremento patrimonial no justificado. Luego ya menciona sobre los métodos a aplicar para la determinación de, de ese incremento patrimonial no justificado. En el siguiente párrafo también habla sobre los métodos que puede utilizar para determinar ese incremento patrimonial no justificado. En consecuencia, a efecto de la determinación del incremento patrimonial no justificado, la Administración podrá verificar el mismo sobre la base de establecer cuál fue el flujo monetario del recurrente en los ejercicios sujetos a fiscalización, tomando para ello en cuenta los ingresos percibidos y toda disposición de bienes o dinero, gastos, por parte de aquel, llegando a establecer el incremento patrimonial y a partir de este, el importe que resulte no justificado. Claro, todos podemos tener un incremento patrimonial, es obvio. Inicias el ejercicio con un determinado patrimonio. Si eres dependiente, tú ganas un sueldo. A fin de año pudiste haber comprado más bienes, endeudarte y tu patrimonio se va a ver incrementado. O sea, hasta ahí todo normal. Tienes un incremento patrimonial. Por eso es que a partir de ahí se tiene que determinar el importe que resulte no justificado. Recibiste dinero de cohecho, narcotráfico, alguna actividad ilícita. Entonces, SUNAT es lo que va a determinar qué, qué importes tienen un origen justificado y qué no. ¿Qué sería el importe del incremento patrimonial no justificado? Bueno, según se observa de autos, en el presente caso, la composición del incremento patrimonial no justificado que da origen al reparo efectuado por la Administración comprende las ganancias de capital. ¿Ok? Acá, según se observa de autos, en el presente caso, la composición del incremento patrimonial no justificado que da origen al reparo efectuado por la Administración comprende. ¿Qué comprende ese incremento patrimonial no justificado? Las ganancias de capital. Ojo, esas ganancias de capital, esos intereses de los depósitos en el exterior. Los depósitos e inversiones efectuadas respecto de cada ejercicio gravable en el exterior, considerándose los saldos de cuentas bancarias nacionales y extranjeras, de certificados bancarios, operaciones overnight investment, depósitos fiduciarios, a los que se adicionó los ingresos y salidas que permitieron determinar el saldo de dichas cuentas bancarias y operaciones. Y se dedujo el importe correspondiente a intereses exonerados, habiéndose de otro lado adicionado o restado el mayor o menor valor del único predio detectado al recurrente, según ha correspondido, con la finalidad de neutralizar los elementos de este último en la determinación del flujo monetario efectuado. Siendo que el importe resultante se restó la renta neta comparable, compuesta por las rentas declaradas por el recurrente en su importe bruto y los importes por ingresos y rentas detectadas por la Administración en el procedimiento de fiscalización y que han sido materia de acotación, llegándose a determinar la renta neta imponible, así como el impuesto a la renta que corresponde conforme a ley
al cual se dedujo los importes pagados por el recurrente respecto de cada ejercicio gravable. Al respecto, es de destacar que para la determinación de saldos en las cuentas bancarias nacionales y extranjeras, certificados bancarios, operaciones overnight investment y depósitos fiduciarios, la Administración consideró respecto de cada cual el incremento producido en cada ejercicio gravable en materia de cotación, siendo tales cuentas bancarias, certificados, operaciones y depósitos los siguientes. Esa diapositiva, estamos viendo los saldos en las cuentas bancarias, en qué bancos, ¿no? Tuvo depósitos Vladimiro Montesinos, está su cuenta del banco Vice Sudamerís, eh, banco suizo Swiss Bank Corporation, operaciones Overnight Investment, también del año 1996, del 97. Aquí yo tengo en mis manos lo del año 1998. Depósitos fiduciarios en el Lugano Cross Internacional, en el Bank of New York, Citibank Zurich, 1999, igual, muchos más entidades financieras, y en el año 2000 de igual manera. Bueno, dentro de los abonos se observa que estos provienen de depósitos de fondos no identificados, ¿no? Eso se determina, no identificados, y de ingresos de diversas entidades y o empresas vinculadas con el recurrente. Entonces aquí ven depósitos de entidades, empresas vinculadas con el recurrente, de los cuales este no precisó su origen. Oye, ¿cuál fue el origen por el cual estas empresas, estas entidades, ¿no?, del Estado te hicieron esos depósitos? Observándose que los cargos considerados por la Administración corresponden a aquellos efectuados con la finalidad de adquirir certificados bancarios, transferencias de fondos a otros bancos, transferencias de dinero a terceros, disposiciones en efectivo, pagos de tarjetas de crédito, emisión de cheques a terceras personas, constitución de depósitos fiduciarios cuyo beneficiario es el recurrente, pago de obligaciones tributarias, es decir, todos aquellos movimientos que han representado una disposición del patrimonio por parte del recurrente, lo que se ajusta al método de flujo monetario privado establecido en los artículos 52, 92 y 93 del inciso C de la Ley del Impuesto a la Renta y los artículos 59 y 60 del reglamento de la citada ley. Habiéndose establecido que la determinación del incremento patrimonial se encuentra arreglada a la ley, corresponde analizar la determinación del incremento que resulta no justificado, llevado a cabo por la Administración. Bueno, en este párrafo se ha establecido que, ahora bien, en cuanto a la renta neta comparable a efectos de la determinación del incremento patrimonial no justificado, se aprecia de las cédulas obrantes que la Administración adiciona a la renta declarada por el recurrente por los montos consignados en tales cédulas. Como se ha mencionado anteriormente, los importes de los reparos efectuados a las rentas de quinta categoría y a las de fuente extranjera que fueran determinadas en fiscalización, apreciándose además que a dichos importes le agrega las sumas correspondientes a las deducciones legales establecidas en los artículos 45 y 46 de la Ley del Impuesto a la Renta, deducción del 20% por cuarta categoría y de 7 unidades, y le deduce los pagos a cuenta de cuarta categoría efectuados por el recurrente, ello con el objeto de establecer los ingresos totales que éste tuvo en su poder. Está reparando el 20% de la deducción de sus rentas de cuarta categoría. No, está reparando esa deducción del 20% por sus rentas percibidas de cuarta categoría.
Los ingresos omitidos de declarar que constituyen renta agravada detectados en el procedimiento de fiscalización cuya procedencia ha sido determinada por la Administración forman parte de la renta imponible a efectos de determinar el impuesto a la renta. Y consecuentemente se excluyen conjuntamente con la renta declarada a efectos de determinar el incremento patrimonial no justificado. Basta que la renta sea declarada para que se pueda deducir de el incremento patrimonial no justificado. Claro, porque si lo declaras, te estás pagando el impuesto. Si no se declara, pues sobre ese importe no declarado, lógico, no lo declaras porque proviene seguramente de un origen ilícito. SUNAT no te va a cuestionar eso, no te va a cuestionar la procedencia. SUNAT no está en condiciones de digamos, de llevarte a la cárcel, no. Ya previamente se inició, Fiscalía inició ya una investigación. A raíz de ellos es que dan cuenta de la administración y realiza una fiscalización por orden de la Procuraduría del Estado. No es que tomó la iniciativa y te hizo una fiscalización, no, no es así. Pero debe quedar claro que si tus actividades ilícitas las declaras, por más que tenga un origen ilícito, estás pagando el impuesto. Para efectos tributarios, estás cumpliendo con pagar los impuestos. Ojo, que la SUNAT, que sus funcionarios de SUNAT, o por la propia fiscalía, porque está haciéndote seguimientos, qué sé yo, inicien una investigación, bueno, vas a pasar al campo penal. Y ahí en el aspecto tributario es incremento patrimonial no justificado, el que paga impuestos. Lo otro ya es un tema penal, que está vinculado al lavado de activos, ¿no? Una actividad ilícita, ¿no? Entonces, lo que ahí sí pueden es condenarte y ahora, con la ley de extinción de dominio, pueden quitarte todos tus bienes, dinero, todo lo que tengas. Si ha tenido un origen ilícito, pues el Estado se queda con tus bienes. Por lo expuesto, y siendo que conforme se ha verificado en autos, el incremento patrimonial considerado no justificado en el presente caso corresponde a ingresos debidamente comprobados de la documentación obtenida de los cruces de información efectuados por la Administración, entre otros, con las entidades bancarias nacionales y extranjeras, así como de la documentación obtenida de entidades públicas y privadas conforme a ley, y de la documentación e información obtenida producto de las circularizaciones al exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya procedencia y origen no han sido sustentados por la recurrente, no obstante haber sido notificados para ello mediante los requerimientos, habiendo efectuado debidamente la deducción de la renta neta comparable declarada, se entiende, procede a confirmar la apelada en ese extremo en concordancia con lo establecido en el punto 4 de la presente resolución. Estamos en el punto 3. Esto entonces se confirma la apelada en este extremo en concordancia con lo establecido en el punto 4 de la presente resolución. El punto 4 viene inmediatamente. Para concluir con el punto 3, sobre el incremento patrimonial no justificado. Al respecto, ojo, esto se lee con el punto 4. Al respecto, sin embargo, cabe mencionar que se aprecia del anexo 15 de la resolución de determinación que la Administración, en lugar de restar, ha procedido a adicionar a la renta neta comparable el importe correspondiente a las retenciones efectuadas por concepto del impuesto extraordinario de solidaridad por el importe de 126.000 soles, lo que no resulta correcto, toda vez que dicho importe, al haber sido materia de retención y no constituir, por tanto, un ingreso que el recurrente tuvo en su poder,
el mismo no ha podido justificar el incremento patrimonial determinado por aquella, por lo que procede dejar a salvo la facultad de la administración para efectuar la acotación, que, de ser el caso, corresponda. Acá estamos hablando sobre el impuesto extraordinario de solidaridad, el IES. Correcto. Ahora, en cuanto a la acotación, únicamente el 50% del incremento patrimonial establecido imputado al recurrente en virtud del primer párrafo del artículo 16 de la ley del impuesto a la renta, se precisa que las rentas obtenidas por bienes comunes, se entiende que ya son una sociedad conyugal, todo lo que tienen es bienes comunes, todas las rentas que obtengan de esos bienes comunes, serán atribuidas por igual a cada uno de los cónyuges, siempre que estos no opten por atribuirlas a uno solo de ellos. La opción es atribuirlas a uno solo de ellos que forman parte de la sociedad conyugal. Si no, se deduce que es 50%, se le tiene que atribuir 50%, en este caso lo que pasó. Por eso la esposa, la cónyuge de Vladimiro Montesino, fue involucrada en estos actos. Le imputaron el 50% de lo que Vladimiro Montesinos tenía, de los bienes que Vladimiro Montesinos supuestamente solo él conocía. ¿Ok? Por eso, algo importante es que en el caso de cónyuges sobre los bienes comunes, es importante que tengan en cuenta conocer lo que tengan. ¿Por qué? Porque si tienen, por ejemplo, familias o su cónyuge, perdón, no familia, su cónyuge, funcionario público, involucrado en actos de corrupción, cohecho, eh, dinero mal habido, y el cónyuge o la cónyuge no desconoce totalmente, lo más probable es que esta persona obviamente no lo va a declarar, no lo va a declarar. Si no lo declara y es detectado, denunciado, investigado, las consecuencias puede pasarle, ¿no?, a su cónyuge o la cónyuge o el cónyuge. ¿Ok? Puede verse afectado. Por eso es importantísimo, para efectos tributarios, conocer los ingresos que se estén percibiendo. Y, de ser el caso, mi recomendación es que opten por atribuirles todos los años a uno de ellos, para que uno de los cónyuges, el honesto, no se vea involucrado posteriormente en problemas con la SUNAT. Y, como vamos a ver en alguno de los párrafos más adelante, o mejor dicho, en la resolución del Tribunal Fiscal que he tratado en un video anterior, le quisieron embargar los bienes, su única casa, a la cónyuge. Felizmente era la única, y que se adelantaron y habían constituido ese inmueble como patrimonio familiar. Entonces, lo que se constituye como patrimonio familiar no se puede embargar. ¿Ok? Entonces, anticipándose, lo habían constituido rápidamente como patrimonio familiar. Se trataba de Vladimiro Montesinos, pues obviamente, abogado, sabía lo que se venía, ¿no? Entonces, hicieron eso anticipadamente. No se olviden entonces de ser necesario optar por dicha opción, atribución de las rentas a uno de los cónyuges en su declaración anual. Ahora veamos el cuarto punto relacionado a las rentas de cuarta categoría.
Bueno, de acuerdo a lo establecido por el artículo 33 de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de cuarta categoría las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio, o por el desempeño de funciones de directorio de empresas, síndico, etc. Asimismo, el artículo 45 de la citada ley establece que las rentas de cuarta categoría el contribuyente podrá deducir de la renta bruta por todo concepto el 20%. Por rentas de cuarta categoría. Por todo concepto podrá deducir hasta el 20% de esa renta bruta, la que no podrá ser superior a las 24 unidades impositivas tributarias. Por su parte, el artículo 52 de la ley de la citada norma establece que se presume de pleno derecho que los incrementos patrimoniales cuyo origen no puede ser justificado por el contribuyente responsable constituyen renta neta no declarada por esto. Ojo, constituyen renta neta, el incremento patrimonial no justificado constituye renta neta, no renta bruta no declarada por esto, indicando además que los incrementos patrimoniales hace referencia a este artículo no podrán ser justificados con donaciones que no consten en escritura pública y tampoco podrán justificarse con utilidades derivadas de actividades ilícitas. De otro lado, el artículo 92 de la ley dispone que la SUNAT procederá a determinar de oficio el impuesto. En el párrafo siguiente, en el caso de autos, el recurrente declaró rentas, cuarta categoría en el ejercicio 1996. Ojo, Vladimir Motosini declaró rentas de cuarta categoría en el año 1996 por 1,5 millones. En el 97, casi 2 millones. En el 1998, casi 5 millones. En el 1999, casi 8 millones. Y en el año 2000, casi 2 millones. Cuarta categoría, asesor. Wow. ¿Y cómo lo hace, no? Pero eso es lo que declaró. Eso es lo poco que declaró. Y vamos a ver lo siguiente ahora. La administración tributaria, a fin de efectuar la determinación del incremento patrimonial no justificado del ejercicio 1997, no consideró como parte de la renta obtenida por el recurrente que permite justificar el patrimonio determinado, llamada renta comparable, parte de las rentas declaradas consignadas como de cuarta categoría. Sí, simplemente esas rentas declaradas como cuarta categoría no los consideró la administración como parte del incremento patrimonial no justificado. Asimismo, para la determinación del incremento patrimonial no justificado de los ejercicios 1998, 99 y 2000, no consideró como parte de la renta obtenida por el recurrente que permite justificar el patrimonio determinado a la totalidad de las rentas declaradas consignadas como de cuarta categoría. Porque ya estaban declaradas, ¿no? De lo dispuesto en el artículo 52 y 92 de la Ley del Impuesto a la Renta, así como por el artículo 59 del reglamento anteriormente citado, se desprende que el incremento patrimonial puede ser justificado por la renta declarada por el contribuyente. Sí, el incremento patrimonial puede ser justificado. Ojo, estamos hablando del incremento patrimonial. Puede ser justificado por la renta declarada por el contribuyente. Sí. Por eso es que la sala, un acta de sala plena, indicó los ingresos omitidos de declarar que constituyen renta agravada detectadas en el procedimiento de fiscalización, cuya procedencia ha sido determinada por la administración, forman parte de la renta imponible a efecto de determinar el impuesto a la renta. Y consecuentemente se excluyen conjuntamente con la renta declarada
ojo, se excluyen conjuntamente con la renta declarada, o sea, todo lo que se ha declarado a efectos de determinar el incremento patrimonial no justificado. Se excluye, lo declarado se excluye a efecto de determinar el incremento patrimonial no justificado. Siguiente párrafo, cabe indicar en este punto que independientemente de cómo haya categorizado el recurrente la renta obtenida a presentar su declaración, esta resulta deducible a efectos de la determinación del incremento patrimonial no justificado al tratarse de una renta declarada, lo que habíamos dicho. Sin embargo, de la determinación efectuada por la Administración para el ejercicio 1997 se puede apreciar que al efectuar la liquidación del tributo y determinar la deuda tributaria correspondiente a dicho ejercicio, esta ha acotado como renta de cuarta categoría, ojo, esta administración tributaria ha acotado como renta de cuarta categoría solo la suma de 1.354.000. Esa es la que ha acotado como renta de cuarta categoría. Y no la totalidad de las rentas de cuarta categoría declaradas por el recurrente de 1.000. O sea, claro, o sea, Vladimiro Montesinos declaró 1.841.000 en el ejercicio 1997. Pero Zuna le ha acotado como renta de cuarta solo 1.354.000. Es lo que le acotó. Asimismo, de la determinación efectuada por la Administración para los ejercicios 98, 99 y 2000, se puede apreciar que al efectuar la liquidación del tributo y determinar la deuda tributaria correspondiente a dichos ejercicios, esta no ha acotado como renta de cuarta categoría suma alguna, siendo que como se ha indicado en el, perdón, siendo que como se ha indicado, el recurrente declaró por tales ejercicios los montos de 4.800.000, 7.798.000 y 1.811.800 en el año 2000. Como se puede apreciar, como puede apreciarse, si bien de un lado la Administración acotó un monto mayor como incremento patrimonial no justificado, al no haber deducido los montos declarados por el recurrente, de otro dejó de acotar los mismos montos dentro de las rentas de cuarta categoría, por lo que en consecuencia, el único efecto que ha tenido la determinación efectuada es el no reconocer la aplicación de las deducciones establecidas por la ley del impuesto a la renta para las rentas de cuarta categoría. Siguiente párrafo, en relación a la deducción del 20% que la Administración está desconociendo, cabe indicar que, de conformidad con el citado artículo 45 de la Ley del Impuesto a la Renta, el recurrente tiene derecho a que se le efectúe tal deducción, solo en el caso que se hubiera comprobado que las rentas declaradas efectivamente constituyen rentas de cuarta categoría, lo que se procede a analizar en los párrafos. Toda esa renta declarada es de cuarta categoría, es lo que se va a pasar a analizar a efectos de que SUNAT le repare el 20% que el artículo 45 de la ley del impuesto a la renta le da al contribuyente para que deduzca de sus rentas de cuarta categoría el 20% por todo concepto, con un límite de 24 UITs. Ese derecho SUNAT no le quiere reconocer. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque se va a analizar si efectivamente esas rentas que dice que ha percibido y que son cuarta categoría, son efectivamente cuarta categoría. Y la condición para deducción del 20% es que efectivamente constituyan rentas de cuarta categoría. En efecto, la Administración no reconoció la deducción del 20% respecto a la suma de 487.200 por el ejercicio 1997, así como los importes de 4.800.000 y los demás años. Lo mismos que fueron declarados por el recurrente como rentas de cuarta categoría. Dijo, ¿no? O sea, el recurrente las declaró como rentas de cuarta categoría, por supuesto, servicios, dice SUNAT, por supuesto, servicios prestados a las empresas que se indican a continuación y está resaltado en un recuadro de color amarillo.
Mírelos, obsérvelos, vea si son extranjeras, vea si son nacionales y ubíquelos en la página de SUNAT. Es lo que he hecho y lo que voy a presentar en unas hojas más adelante. Se van a sorprender. Léanlo, tómense su tiempo. Bueno, ok. Veamos lo que dice el siguiente párrafo. La Administración sostiene que al no haberse comprobado en la fiscalización la realización del servicio por el cual fueron emitidos los recibos por honorarios objeto del reparo, no obstante haberse solicitado al recurrente sustentar los ingresos por rentas de cuarta categoría con la documentación pertinente, conforme fluye de los requerimientos y de acuerdo además a los resultados de los cruces de información efectuados a las indicadas empresas y a las manifestaciones brindadas, entre otros, por Matilde Pinche Pinche y Juvenal Mendívil Dávila, representantes legales de las empresas Matimport IRL, Mahapi International SAC, Manol Import SRL y New Cargo Express INC y Institute of Specialized International Studies, respectivamente, no se encuentra acreditado que los importes percibidos por el recurrente constituyen rentas de cuarta categoría. Aquí me adelanto y les hago simplemente un resumen. Vladimiro Montesinos declaró rentas de cuarta categoría millonarias a lo largo de varios años. Indicó que esas rentas las percibió de estas empresas antes mencionadas, que son empresas nacionales, bolivianas, mexicanas y una europea, una americana también, ¿ok? Entonces lo que hizo es cruzar información con dichas empresas, con los consulados, con los ministerios de Relaciones Exteriores de esos países, para que averiguasen información sobre estas empresas. Se dieron con muchas sorpresas que vamos a relatar, en la que, en resumen, esos servicios de renta de cuarta categoría nunca existieron. Fueron una total simulación. Y vamos a conocer cómo se llevó a cabo todo este circo, todo este teatro, y por el cual Vladimiro Montesinos declaraba rentas de cuarta categoría. Veamos. Mediante los requerimientos, la Administración solicitó al recurrente sustentar con la documentación correspondiente, entre otros, los ingresos declarados como de cuarta categoría, constando en los resultados del requerimiento que aquel incumplió con la presentación de la información y documentación solicitada. Sin perjuicio de ello, la Administración procedió a efectuar cruces de información con las empresas antes señaladas en el párrafo precedente, así como recabar las manifestaciones de los representantes legales de las mismas, a efecto de comprobar la realización de los servicios que habría brindado el recurrente, realizando adicionalmente solicitudes de información a diversas entidades oficiales respecto a los referidos hechos, conforme se aprecia de la documentación obrante en autos, la que se procede a
analizar. La primera empresa, Institute of Specialized International Studies, INC. En el caso de la empresa Institute of Specialized, obran en el expediente copia de los recibos por honorarios profesionales emitidos por el recurrente de la indicada empresa, copia de los cheques del Banco de Crédito de Bolivia a favor del recurrente, girados, obviamente, copia del endoso de los cheques antes indicados para ser depositados en la cuenta corriente del Banco Vice efectuado por el recurrente. El endose fue por el recurrente para que sea depositado en la cuenta del Banco Vice. La cuenta del Banco Vice era la cuenta de Vladimiro Montesinos. Así como copias de las boletas de depósito de los referidos cheques a la cuenta antes mencionada del Banco Vice y copia de las notas de abono del Banco Vice por los depósitos efectuados por el recurrente. Consta también en autos copia de la declaración instructiva del representante de la referida empresa, Julio César Juvenal Mendívil Dávila, contenida en el expediente del sexto juzgado penal especializado, efectuado el 17 de abril de 2001, quien con respecto a los servicios que habrían sido prestados a Institute of Specialists International por el recurrente, declaró que nunca existió el asesoramiento por el cual se le enviaban los giros a este, o sea, al recurrente, indicando además que la única actividad desarrollada por dicha empresa fue el envío de cheques cada 30 días desde septiembre de 1997 hasta 1998. Asimismo, sí, en el siguiente párrafo, asimismo, consta en autos la declaración instructiva de Juan Valencia Rosas, efectuada con fecha 20 de marzo del 2001 ante el juzgado especializado en lo penal, en la que señala que Alberto Venero, a solicitud del recurrente, le solicitó que pidiera a su familiar en Bolivia, César Juvenal Mendívil, para que éste fuera apoderado o representante de una de las empresas creadas en Panamá, acción por la cual se le pagaría $2.000, refiriendo a sí mismo que días después Venero le hizo entrega de unas cartas de presentación y respuestas entregadas por el recurrente, Vladimiro Montesinos, de cuyo contenido se podía apreciar que eran cartas en donde se indicaba el nombre de la empresa confeccionada, ¿ok? Esta que se había creado, dirigida al recurrente y en la que se señalaba el interés de contratarlo como asesor de la empresa, ofreciéndole una remuneración mensual de $30.000, así como otra carta que debía responder Juvenal Mendívil aceptando el acuerdo. Indica además Valencia Rosas que Alberto Venero le entregó la suma de $120.000 correspondientes a 4 meses, cantidades que en algunas oportunidades entregó personalmente en Lima a Juvenal Mendívil y en otras las depositó en su cuenta de ahorros del Banco de Crédito, incluida la utilidad que le correspondía. Estamos hablando de los $2.000, agregando que en una oportunidad efectuó el giró directamente él desde Bolivia al producirse un inconveniente en el envío del dinero por parte de Juvenal Mendívil. Similar declaración se encuentra contenida en la declaración testimonial vertida por el indicado Valencia Rosas ante la Comisión Investigadora del Congreso. César Juvenal Mendívil debía igualmente formar una empresa porque necesitaba acreditar ingresos en sus declaraciones porque se borró el nombre, pero es ahí porque Vladimiro Montesinos necesitaba acreditar ingresos en sus declaraciones juradas. Así empezó a operar las transferencias. El dinero era enviado de Lima para que posteriormente se gire un cheque a favor de Montesinos. Aquí está.
el último párrafo. Lean qué dice para que estos cheques sean enviados a favor de quién, Montesinos, ¿no? Es este RTF de él. Vamos a ver después también su nombre. Asimismo, consta en el expediente copia del cheque del Banco de Crédito por $30.000 emitió la orden de Juvenal Mendívil Dávila con la respectiva constancia de endoso consignada por este. De otro lado, a folios obran copia de las cartas remitidas a la empresa Institute, ¿no? Aquí están relativas a su incorporación como consultor externo y que las dejan constancia de haber efectuado diversos giros bancarios por concepto de honorarios pactados ascendentes a $30.000, apreciándose que las mismas consignan como dirección de la aludida empresa Calle América número 413, La Paz, Bolivia, una empresa creada en Bolivia. Mejor dicho, o sea, las cartas de respuesta en las que aceptaban como asesor a Vladimiro Montesinos tenía la calle 413, La Paz, Bolivia. No obstante lo anterior, emitido por el director de trámites consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en la que se deja constancia que de la verificación efectuada por personal del Consulado General del Perú en Bolivia, se ha podido comprobar la inexistencia de la numeración 413 de la calle América en La Paz. Bueno, no, no obstante lo anterior, ¿no? Es lo que se menciona. Luego, en el siguiente párrafo, el Servicio Nacional de Registro de Comercio del Viceministerio de Industria y Comercio Interno de Bolivia, en la que se certifica que la empresa Institute Specialist International Studies no se encuentra inscrita en dicho servicio. Asimismo, mediante un oficio del director de trámites consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se deja constancia que en la Embajada de Bolivia en el Perú informó que la Cámara Nacional de Consultores de dicho país no cuenta con información sobre actividades de la empresa bajo análisis, ni cuenta con registros sobre la misma. De los documentos antes indicados, así como de las manifestaciones obtenidas de los terceros, se establece la falta de eficiencia de los supuestos servicios profesionales de consultoría que habrían sido prestados por el recurrente en la empresa Institute Specialized, con los que se pretende justificar los importes percibidos mediante los cheques de gerencia del Banco de Crédito de Bolivia por un total de $210.000. La segunda empresa, Centro de Estudios Estratégicos y Asesoría Internacional. En el caso de la empresa Centro de Estudios Estratégicos, se tiene que esta empresa no domiciliada, constituida en México, habría abonado al recurrente un total de casi $1.000.000 entre los años 1997 al 2000, en pago de supuestos servicios brindados por este. Miren, miren esto. Obran en el expediente copia de los recibos por honorarios profesionales emitidos por el recurrente a la indicada empresa, copia de los cheques emitidos por la empresa en cuestión con cargo a la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, México, a favor del recurrente, copia del endoso de los cheques antes indicados para ser depositados en la cuenta del Banco Vice, efectuado por el recurrente. De acuerdo con el informe de fiscalización, existiría vinculación entre la referida empresa y César Samillán Incio, al haberse establecido que desde la cuenta corriente de este último se habrían efectuado transferencias a la cuenta bancaria en México.
de la empresa bajo comentario. Lo que pasa es que el dinero salía de Perú a esa empresa exterior y de ese exterior le giraban un cheque o le transferían los fondos a Vladimiro Montesinos previo emisión de su recibo por honorario. Es un dinero que salía de aquí, se lavaba y se ingresaba con un recibo por honorario, ¿no? Todo el dinero que tenía aquí recaudado, sin justificar, utilizaban terceras personas, lo enviaban a las empresas creadas en el exterior, emitía su recibo a esa empresa del exterior, como no iba a ser fiscalizada y como vemos acá, nunca existieron, pura fachada, le transferían y él emitía el recibo por honorario. Llegaba a su cuenta el sustento que era el recibo por honorario, como que, como asesoría, asesor, y lavaba ese dinero. Consta en el expediente copia de la declaración instructiva de Víctor Alberto Venero Garrido ante el juez del sexto juzgado penal especializado de Lima, en el que señala que en el Banco Vice el recurrente llegó a depositar directamente alrededor de 3.5 millones de dólares, indicando que la mayoría de ingresos de esta cuenta provenían de ingresos de compañías. Una mexicana cuyo representante era el señor César Samillán Incio, quien coordinaba con Juan Valencia, agregando que los dineros eran entregados en gran parte por la operadora de hoteles. ¿Quién será operadora de hoteles? Bueno, eso estará en las carpetas fiscales, ¿no? Asimismo, indicó ante la pregunta respecto a en cuántas oportunidades coordinó con Juan Valencia Rosas para crear empresas y abrir cuentas bancarias a su nombre o a nombre de terceros en el extranjero. Que yo recuerde la empresa que creó en Bolivia con su cuñado, hermano de su esposa, esto está hablando acá de los terceros, ¿no? Quienes finalmente crearon las empresas afuera, no recordando en este momento el nombre de esa persona ni de la empresa y otras empresas en Bélgica y México que señale en una de mis, que señalé, debería ser, en una de mis declaraciones instructivas anteriores cuyos montos eran depositados en la cuenta personal del Banco Vice del Perú a nombre de, borraron, ¿a nombre de quién? Todavía no es claro el nombre. Perfecto. No dice el nombre, solamente leímos que decía Montesinos. Ok, sigamos. Pero busquen quién, en Google busquen quién es Juan Valencia Rosas, ¿no? César Samillán Incio, eh, el señor Venero, ¿sí? Busquen, busquen. Y bueno, y todo lo que ustedes ahí puedan leer, ¿no? Les depositaban $40.000 previa presentación del recibo por honorario como asesoría. Veamos ahora con la empresa New Way Cargos Express. En el caso de la empresa New Way Cargo Express, se tiene que la referida empresa no domiciliada constituida en Nueva York, Estados Unidos, habría abonado al recurrente un honorario mensual equivalente a $100.000. Por supuesto, servicios de asesoría prestados por lo que totalizó $1.200.000 por el periodo comprendido entre el año 98 y 99. De acuerdo a las manifestaciones brindadas por Matilde Pinchi contenidas en el informe elaborado por la Administración Obrante Nauto, la declarante es propietaria, una secretaria, Matilde Pinchi, propietaria de una empresa en Nueva York.
Así están las cosas. Propietaria de la referida empresa, ocupando además el cargo de gerente general, señala además que desde la constitución de la misma, en septiembre del año 98, contó con una vicepresidenta, Rosa Muñoz, quien ejercía el control de las cuentas bancarias y le reportaba el funcionamiento de la empresa. Obran en el expediente copia de los recibos por honorarios profesionales emitidos por la recurrente a la indicada empresa, copia de los cheques emitidos con cargo a la cuenta. De otro lado, de acuerdo con la manifestación de Matilde Pinchi Pinchi ante la Administración de fecha 24 de julio de 2001, recogida en el informante referido, afirma haber realizado transferencias bancarias de su cuenta personal en el Chess Manhattan Bank a la cuenta de New Way Cargo Express para pagar los cheques del recurrente por las operaciones simuladas de supuestos servicios de asesoría, precisando al respecto que Vladimiro Montesinos emitía documentos para justificar las operaciones simuladas, para sustentar los recibos por honorarios profesionales que emitía para justificar sus ingresos. En el mismo sentido, se aprecia la manifestación brindada por la indicada declarante ante la DINANDRO el 7 de febrero de 2001, recogida en el informe sobre la empresa bajo análisis, en la que señala que los pagos efectuados por la empresa bajo comentario fueron efectuados sin que el recurrente se comprometiera nada con esta, siendo que tuvo que pagarle tales cantidades debido a que conocía de las subvaluaciones de sus importaciones ante aduana, habiendo acordado con el recurrente que para simular las supuestas asesorías, éste le entregaría documentos para simular que hacía estudios aduaneros u otros, pero en verdad no se trató de asesorías reales. Igualmente, de la manifestación rendida ante el Sexto Juzgado Penal Especializado, elaborada por la Administración sobre la empresa en mención, reitera la mecánica adoptada para el pago de los importes antes señalados al recurrente, indicando que la forma de dicho pago se realizaba de la siguiente manera. El procesado solicitaba un cheque con el monto de $100,000 a la empresa y la empresa le enviaba el cheque con los $100,000. Ese era el modus operandi. Asimismo, a folios 7013 obran copia de las cartas remitidas por la empresa New Cargo Express a la recurrente, las cuales dejan constancia de haber liquidado los diversos cheques bancarios por el importe de los honorarios de $100,000 suscrita por Rosa Muñoz en su condición de vicepresidenta. En consecuencia, teniendo en cuenta la documentación y manifestaciones reseñadas en los párrafos precedentes, diciendo que no existe evidencia documental en el expediente de la realización de los servicios, se establece la falta de fehaciencia de los supuestos servicios profesionales de consultoría que habrían sido prestados por el recurrente a New Way Cargo Express. Bueno, en la página 20 de esta resolución del Tribunal Fiscal, que ustedes seguramente lo van a descargar y lo van a leer por completo, en la página 20 les voy a leer un párrafo que van a encontrar
ahí relacionado a la empresa, a las empresas analizadas de MAT Import EIRL, Mahapi International SAC y Manolo Import SRL. De otro lado, mediante manifestación del 30 de mayo del 2001 en las oficinas de SUNAT, la señora Pinchi Pinchi indicó en respuesta a la pregunta 39 que Vladimiro Montesinos Torres nunca le emitió ningún informe sobre los servicios que prestaba, agregando que no hay ningún documento en el que se diga qué cosa hizo él. Precisó que mensualmente a través de la cuenta de Matimport EIRL y Mahapi International SAC le giraba cheques para los recibos por honorarios emitidos a nombre de esas empresas y lo de Manolo Import SRL le pagaba en efectivo, que luego él la llamaba y recogía el dinero en efectivo en el SIN, que ese dinero lo llevaba a su casa y que luego lo depositaba en las cuentas bancarias porque era plata de su negocio. Indicó además que los servicios prestados por Vladimiro Montesinos Torres en el primer año de 1998 fue real. En el año 1999 y el resto fue que me pidió por favor para justificar unos ingresos que tenía. Señaló también en respuesta a las preguntas 8, 9, 14 y 15 que ella giraba los cheques y le pagaba a Vladimiro Montesinos Torres y una vez cobrado el cheque del Banco Vice, le devolvía el dinero en efectivo en el SIN. Bueno, y como ven aquí, se resuelve esta resolución del Tribunal Fiscal confirmando la resolución de intendencia emitida con fecha 8 de julio de 2002, debiendo la Administración proceder conforme a la presente resolución. Aquí es lo que yo les quería mostrar. Esta es una de las empresas del listado, Mati Import IRL, baja de oficio en el año 2006. Correcto, esta es la empresa Mati Import IRL, es lo que he podido descargar el día 9 de noviembre del 2025. La empresa figura en SUNAT. Su representante legal de Mati Import IRL de esta empresa es Pinchi Pinchi Matilde. Y, oh sorpresa, estas son las deudas archimillonarias que figuran en cobranza coactiva o como deudas ¿no? tributarias. Otra de las empresas, Manolo Import SRL, Manolo Import SRL, ¿no? ¿Quién es su representante legal? Matilde Pinchi Pinchi. Y estas son sus deudas coactivas remitidas a las centrales de riesgo. Ojo, estas deudas que les estoy mostrando en estas diapositivas solamente es un extracto de casi 30 hojas, ¿no? Así que es muchísimo más. Así como han podido ver rentas de fuente extranjera, recibos por honorarios, rentas de cuarta categoría, ¿no? que te reparan el 20% del 20% que tienes derecho como deducción por ser simuladas las operaciones de las rentas de cuarta categoría y el incremento patrimonial no justificado, ¿no? El incremento patrimonial justificado y cuando se trata de cónyuges que no han optado por atribuir a uno de ellos sus rentas de los bienes comunes, pues SUNAT en una fiscalización les pueden atribuir 50% a cada uno. ¿Correcto? Bueno, mi nombre es Eric Ciesa, soy contador público. Este es el modus operandi de los funcionarios públicos en el Perú, de la mayoría o de las personas que se involucran en actos ilícitos. Suscríbete a mi canal, vas a encontrar aquí mucha información relacionada a entidades y empresas del Estado, cómo se administran, cómo operan y vienen muchos más videos relacionados a otras empresas del sector público. Ya les contaré un caso específico. Estoy esperando una respuesta formal de una EPS
de una empresa prestadora de agua y alcantarillado del país que no quiso brindar mi información y que está en el poder judicial. Lo más probable es que finalizando este mes de noviembre ya le ordenen a esta empresa me otorgue la información que me ha negado, que es información financiera de los cuales se están oponiendo a entregarme, cuando aún la información de toda entidad pública debe ser pública, pero no la están publicando porque el que oculta algo es porque está haciendo cosas negativas, ¿no? Están realizando cosas sospechosas. Y digamos, pues aquí en el Perú, obviamente, no están haciendo las cosas bien. Eso es todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, no dejen de seguir y compartir esta información relevante. Hasta pronto.